Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo una semana increíble, llena de buena vibra. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Este rincón seguro donde nos sentamos a tomar un café o un vinito y hablamos de la vida, el amor, los fracasos y todo ese desastre hermoso que hay en medio de las relaciones humanas. Antes de arrancar con el tema de hoy, que les juro que viene potente, ya saben qué hacer. Suscríbanse si no lo han hecho, denle a la campanita para que no se pierdan ningún chisme legal y sobre todo síganme en mis redes sociales. Ayer puse una cajita de preguntas en Instagram y les juro que mi celular casi explota. Recibí cientos de mensajes de personas que están en situaciones súper complicadas con sus parejas y no tienen idea de qué hacer. Todo este episodio nació porque una de mis mejores amigas me llamó llorando a las 3 de la mañana. Se acababa de separar de su novio después de vivir juntos 4 años en un depa divino en la Roma. Ella pensaba que todo era mitad y mitad, pero resulta que él se quería quedar con todo. Desde el perro que adoptaron hasta una licuadora carísima que ella sacó a meses sin interés. Y ahí me cayó el 20, sabemos muchísimo de amor romántico, pero estamos en blanco en temas de leyes, somos unos analfabetas legales y eso nos hace vulnerables. Por eso hoy traje a una eminencia en derecho familiar. Bienvenido. Y bueno, para arrancar, quiero leer un mensaje que me mandó una seguidora llamada Ana. Ella dice: llevo 6 años viviendo con mi novio, compramos muebles a medias, pero él no cree en el matrimonio porque dice que un papel no define nuestro amor. Esto me hace pensar en cómo romantizamos saltarnos los procesos. Legalmente, y con peras y manzanas, ¿cuál es la diferencia real entre casarse en el registro civil y simplemente vivir en unión libre? ¿De verdad un papel cambia tanto las cosas si de todos modos dormimos en la misma cama y pagamos la misma renta? Hola, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un honor estar aquí y poder tocar esos temas que son bastante urgentes. Yendo directo a la pregunta de Ana, hay una diferencia abismal. Vivir en unión libre, de entrada, es simplemente compartir techo. Legalmente el día uno que te vas a ir con alguien, ante la ley, son solo dos personas compartiendo gastos, como los roomies. No hay derechos automáticos en eso. En cambio, el matrimonio es un contrato civil que firmas ante el Estado. Desde el segundo en que el juez los declara casados, se activa, digamos, un escudo de protección patrimonial y de derechos. Herencias, pensiones, seguridad social, toma de decisiones médicas. Para que te des una idea, si Ana mañana se separa, esos muebles que compraron a medias van a ser un dolor de cabeza, porque no hay un papel que regule cómo se dividen. El matrimonio ya trae las reglas del juego escritas. Mi consejo de oro para las parejas que deciden no casarse es: todo lo que compren, pónganlo a nombre de los dos con facturas. No dejen su patrimonio en el aire, confiando solo en el amor. Me dejas con la boca abierta. O sea que Ana y mi amiga de la licuadora básicamente estaban caminando por un campo minado sin chaleco antibalas. Entiendo perfecto que el matrimonio te da un escudo automático desde el minuto 1 que firmas, pero entonces me surge una duda gigante con otra palabra que los abogados usan mucho y que a nosotros los mortales nos suena a telenovela de época. Hablo de la palabra concubinato. Muchísima gente en los comentarios de mis videos me pone: no te preocupes, si llevas más de 3 años viviendo con él ya son concubinos y tienes los mismos derechos que una esposa. Y yo la verdad no sé si eso es un mito urbano, si es un consuelo de tontos, o si de verdad la ley te premia por aguantar a alguien bajo el mismo techo por cierto tiempo. Tengo otra amiga que lleva viviendo con un chavo 5 años, pero ojo aquí. Él sigue legalmente casado con su ex porque nunca tuvieron tiempo de hacer el trámite del divorcio, aunque ya ni se habla. Y ella jura que ya es su concubina y que está protegida. El concubinato es exactamente lo mismo que la unión libre.
¿En qué momento cruzas esa línea invisible donde dejas de ser la novia con la que comparte el Internet para convertirte en una figura legal con derechos? Sácanos de esta duda existencial. Claro que sí, vamos a romper ese mito. El concubinato no es lo mismo que la unión libre el primer día. En la Ciudad de México, la unión libre se transforma en concubinato y ya te da derechos casi idénticos al matrimonio, solo si cumplen con dos requisitos. O llevan viviendo juntos ininterrumpidamente por lo menos 2 años, o tienen un hijo en común. Si tienen un bebé al mes de vivir juntos, ¡boom!, ya son concubinos. Pero aquí viene el balde de agua fría para tu otra amiga. La ley exige que ambos estén libres de matrimonio. Si él sigue casado con su ex en papel, no importa si tu amiga lleva viviendo con él 5 o 20 años, no es concubinato. La ley lo ve simplemente como una relación sin efectos jurídicos para ella. Ella está completamente desprotegida si él fallece o si se separan. Mi consejo: antes de juntarse, pidan el acta de divorcio, y si ya cumplen los requisitos, vayan al registro civil o con un notario a sacar una constancia de concubinato. Ese papelito les va a salvar la vida. Qué fuerte, de verdad. Chicas, pidan el acta de divorcio antes de desempacar sus cajas en esa casa, se los suplico. Es una red flag jurídica enorme. Pero bueno, pasando a un tema que la verdad me emociona mucho y me hace sentir muy orgullosa de vivir en esta época y en esta ciudad. Ustedes saben que en este espacio somos 100% pro amor en todas sus formas y colores. Acabo de ir a la boda de mi mejor amigo con su novio y fue la fiesta más espectacular y emotiva del universo. Pero, en medio de la celebración, platicando en la mesa con otros invitados de la comunidad LGBT+, salió a relucir un miedo muy genuino. Me decía: qué padre la fiesta, pero si mañana uno de los dos tiene un accidente y acaba en el hospital, la familia del otro puede llegar y sacarnos de la habitación porque nuestro matrimonio no vale lo mismo. Todavía existe este fantasma, esta inseguridad de que el papel que les dan en el registro civil tenga una letra chiquita que diga válido solo para algunas cosas. Como experto que está todos los días en los tribunales y viendo cómo se aplican las leyes en la vida real, dime la verdad absoluta. Las personas del mismo sexo tienen exactamente los mismos derechos, las mismas obligaciones y la misma fuerza legal si se casan que las parejas que son heterosexuales. Pueden heredar, tomar decisiones médicas y reclamar pensiones sin que ningún juez o familiar los discrimine. Total y absolutamente sí. Quiero que todos los que nos escuchan de la comunidad LGBT+, se queden con muchísima tranquilidad. En la Ciudad de México, el matrimonio es exactamente el mismo para todos. Sin asteriscos, sin letras chiquitas. Desde las reformas que tuvimos, el matrimonio se define como la unión libre de dos personas. Y punto. No dice hombre y mujer. Esto significa que tiene el 100% de los derechos. Ya sea que si uno de los dos se enferma, el cónyuge es quien toma las decisiones médicas, no la familia de origen. Tienen derecho a heredar automáticamente, a darse de alta en el IMSS o el ISSSTE, a reclamar pensiones de viudez y, por supuesto, a la adopción. Te pongo un ejemplo. Si hay una emergencia médica y los padres de tu pareja, que tal vez no te aceptan, intentan sacarte del hospital, con tu acta de matrimonio en mano, tú tienes la máxima autoridad legal. Así que cásense con toda la seguridad. La ley ampara a su familia. Qué respiro y qué maravilla saber que ante la ley el amor es amor y punto. Pero ahora, quiero meterme en un terreno pantanoso. Ese tema que destruye relaciones en la primera cita y del que a los mexicanos nos da muchísimo terror hablar. El dinero. Siento que tenemos esta cultura donde si le hablas de finanzas a tu pareja, automáticamente te tachan de interesada o de que no lo amas de verdad.
Pero luego veo las noticias de Hollywood, veo a J-Lo, a las Kardashian, a todos estos famosos que antes de caminar al altar con el vestido blanco, sientan al prometido en una mesa con 5 abogados y le hacen firmar un contrato del tamaño de una Biblia. Dicen cosas como, si me pones el cuerno, me pagas $2 millones, o la casa de Malibú se queda a mi nombre, pase lo que pase. Yo sé que nosotros no tenemos mansiones en Malibú, pero tenemos nuestros ahorritos, nuestro carrito o el terrenito que nos dejó la abuela. Aquí en México yo puedo establecer reglas claras y personalizadas para mi matrimonio o concubinato de esa forma. Existen esos famosos prenups o acuerdos prenupciales en nuestras leyes. ¿Y cómo le hago para planteárselo a mi novio sin que sienta que ya me quiero divorciar antes de casarnos? Totalmente se puede y de hecho se debe hacer. Aquí en México a los famosos prenups les llamamos capitulaciones matrimoniales. Y la verdad es que necesitamos urgentemente quitarles el estigma y dejar de verlos como un tabú. Hacer capitulaciones no es planear el divorcio con anticipación, es planear la paz y la certidumbre de tu futuro. En este documento, que se hace ante un notario público o directamente ante el juez del registro civil al momento de casarse, ustedes pueden poner las reglas del juego a su medida. Es como un traje sastre para sus finanzas. Pueden estipular cosas súper específicas, cosas como que el departamento que estoy pagando es mío, las deudas de tu tarjeta de crédito te corresponden solamente a ti, o incluso pueden pactar una compensación económica si deciden que, no sé, uno de los dos va a poner en pausa su carrera profesional, tal vez para quedarse en casa, cuidar a los futuros hijos. Imagínate este escenario. Tú eres una emprendedora, tienes tu propio negocio que apenas va arrancando y tu futuro esposo es un amor, pero es un desastre con sus finanzas y tiene deudas con el SAT o con los bancos. Si no hacen capitulaciones y se casan por bienes mancomunados, eventualmente podrían embargar las cuentas de tu negocio para cobrar las deudas de él. Con las capitulaciones blindas tu patrimonio. Para plantearlo a la pareja sin que suene a rechazo, yo sugiero cambiar la narrativa. No lo sientes y le digas, esto es por si nos divorciamos. Tal vez ve con otro discurso y dile, quiero que nuestro matrimonio empiece con el pie derecho, con cuentas claras y finanzas sanas, para que el dinero nunca sea un motivo de pelea. La transparencia es un acto de amor profundo también. Me encanta esa frase, cuentas claras, matrimonios largos. Totalmente de acuerdo en que la claridad es una forma de amor. Pero a ver, ponte en mis zapatos por un segundo e imagina este escenario que es el terror de muchísimas mujeres independientes que me siguen. Imagina que yo me pasé todos mis 20 trabajando de sol a sol, ahorrando cada peso. Logré comprarme mi departamentito que sigo pagando con el sudor de mi frente, tengo mi coche a mi nombre y un fondito de inversión. De repente, a mis 30 y tantos, conozco al hombre de mi sueño. Me ciega el amor, me bajan las estrellas, organizamos la boda y, por no tener la plática incómoda que acabamos de mencionar, llegamos al registro civil y nos casamos por el régimen de bienes mancomunados o sociedad conyugal. Porque suena súper romántico eso de que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Mi pánico absoluto y la pregunta del millón que me hicieron en Instagram es el dinero, las cuentas de banco, el departamento y los bienes que yo ya tenía, y compré muchísimo antes de siquiera conocer la existencia de este hombre. ¿Pasan a ser automáticamente la mitad suyo solo por firmar ese papel? Dime que la ley me protege de los vividores, por favor. Tranquila, respira hondo porque te tengo excelentes noticias. La ley te protege muchísimo más de lo que crees. Existe una confusión enorme con la famosa sociedad conyugal,
que es a lo que todos llamamos casarnos por bienes mancomunados. La gente en la calle cree que al momento de firmar el acta, mágicamente todo tu pasado y su pasado se mete en una licuadora gigante y se parte a la mitad. Y no es así para nada. Por regla general, en nuestro código, lo que tú compraste y escrituraste antes de casarte es tuyo y solamente tuyo. Tu departamento, el coche que ya pagaste y el dinero que tenías en tu cuenta de banco antes de la boda no entran a la sociedad conyugal. Claro, a menos que tú, por voluntad propia, vayas con un notario y digas expresamente: quiero regalar la mitad a mi esposo. Además, hay otro dato importantísimo en todo esto. Si durante el matrimonio tus papás te dejan una herencia o alguien te hace una donación a tu nombre, eso también es 100% tuyo. La herencia no se comparte con el cónyuge. La sociedad conyugal únicamente abarca lo que ustedes dos compren y generen desde el día 1 de casados hacia adelante. Es decir, que todo lo que construyan dentro del matrimonio sí es mitad y mitad. Pero ojo, aquí a mi consejo de oro y donde mucha gente tropieza: guarden muy bien sus pruebas. Necesitas tener tus escrituras, facturas de tus coches y estados de cuenta con fechas anterior al acta de matrimonio. Si algún día se separan, esos papeles son tu escudo protector para decirle al juez: esto ya lo traía yo desde mi soltería. Y así nadie te va a quitar un solo ladrillo de lo que sudaste tú sola. Uf, ya puedo respirar tranquila. Literalmente me volvió el alma al cuerpo al saber que lo que yo construí soltera se queda mío. Pero bueno, la trama se complica porque el matrimonio avanza, compramos la primera casa juntos y de repente llega la plática de vamos a formar una familia. Decidimos tener hijos. Y aquí es donde veo las peores guerras mundiales en las redes sociales y en los tribunales. Tengo decenas de seguidoras que me escriben desesperadas diciendo: el papá de mi hijo cree que con depositarme 500 pesos a la quincena ya me hizo un favor inmenso y me dice que con eso le compre pañales, pague el pediatra y la colegiatura. Existe esta creencia machista y súper arraigada de que mantener un hijo es nada más darle de comer para que no se muera de hambre. Pero criar a un ser humano es carísimo. Son zapatos que dejan cada 3 meses, es el internet para la tarea, la luz, el gas, las medicinas, el dentista. Si yo decido traer un hijo a este mundo junto con mi pareja, legalmente, ¿a qué nos estamos comprometiendo de verdad? ¿Qué obligaciones integrales tengo para con ellos ante los ojos del juez familiar? Porque quiero pensar que la ley mexicana exige muchísimo más que 1 kilo de huevo y 1 litro de leche a la semana. Exige muchísimo más, y es lamentable y hasta indignante que tengamos tan romantizado el mínimo esfuerzo paterno en nuestra cultura. En el derecho familiar, a toda esta manutención le llamamos legalmente pensión alimenticia. Pero la palabra alimento es una trampa que engaña a muchos deudores. La ley en la Ciudad de México es súper clara y establece que los alimentos comprenden un paquete integral para la vida digna del menor. Esto incluye la comida, por supuesto, el vestido y el calzado, la habitación, que significa pagar una parte proporcional de la renta o garantizar un techo, la atención médica, hospitalaria y medicinas, la educación hasta que el hijo termine una profesión, también siempre y cuando estudie con buenas calificaciones, y como bien decías, la recreación, ir al cine, al parque o a un museo o es un derecho del sano desarrollo psicológico de un niño. Imagínate un papá que dice: yo gano muy poquito, así que ahí te van 500 pesos a la quincena, hazle como quieras. Si la mamá decide no quedarse callada y lo demanda, el juez no va a aceptar esas migajas. El juez pone en la balanza dos cosas: las necesidades reales del niño
y la capacidad económica del padre. Si el papá presume viajes o un coche en Facebook, pero dice no tener dinero, el juez investiga sus cuentas y le manda una orden directo a su empresa para que le embarguen un porcentaje de su nómina antes de que él reciba su pago. Generalmente este porcentaje ronda entre el 15 y el 20% por cada hijo. Mi consejo a todas las mamás: dejen de aceptar limosnas, ¿sí?, de buena voluntad. Exijan mediante un juez lo que a sus hijos les corresponde por derecho constitucional. Me vuela la cabeza escuchar que hasta llevarlos al cine o al parque es una obligación legal. Es que los niños tienen derecho a ser felices y a divertirse, no solo a existir. Y cambiando un poquito el rumbo de la conversación, pero siguiendo con el tema de la maternidad, quiero hacerte una pregunta que me mandó una seguidora que me conmovió mucho. Ella tiene 35 años, es una mujer súper exitosa, tiene su propia empresa, un hogar hermoso y mucho amor para dar. Me dice: he tenido pésima suerte en el amor. Todos los hombres con los que he salido le tienen fobia al compromiso. Pero yo siento el llamado de ser mamá. Mi instinto maternal está a tope y no quiero perderme esa experiencia solo porque no he encontrado un esposo. Ya ha pensado seriamente en la adopción, en darle una segunda oportunidad y una familia a un niño que no la tiene, pero su mayor miedo es enfrentarse al sistema burocrático de nuestro país. Tiene la idea de que en México las instituciones son súper conservadoras. Si ella o cualquier otra persona en su situación se lo propone, puedo adoptar a un hijo si estoy 100% soltera o soltero. O la ley mexicana se pone en un plan anticuado y me exige que a fuerzas presente un acta de matrimonio y un marido para considerarme una familia válida. Para tu seguidora y para cualquier persona que esté escuchando y tenga ese sueño, un rotundo sí. Sí puedes adoptar estando 100% soltera o soltero en la Ciudad de México y de hecho en todo el país. El estado civil de una persona no es bajo ninguna circunstancia un impedimento legal para convertirse en madre o padre. Y quiero explicarles algo fundamental en todo esto. La ley moderna ya no tiene la visión de conseguirle a un hijo una familia para que sean felices. La ley hoy se rige por un principio mucho más lindo, llamado el interés superior del menor. El objetivo del Estado es conseguir la familia idónea, segura y amorosa a un niño que no la tiene. A los jueces familiares y a las autoridades del DIF no les importa si hay un esposo en la foto para cumplir un estereotipo de los años 50. Lo que realmente les importa es que tú, como madre soltera, por elección, tengas la salud física, mental y la estabilidad económica para garantizarle una vida plena a ese pequeño. El proceso, eso sí, no te voy a mentir, es bastante riguroso. Te van a someter a estudios psicológicos profundos, análisis socioeconómicos y van a ir trabajadores sociales a tu casa para ver dónde va a dormir el niño y quién es tu red de apoyo, ya sea una abuela, una tía, amigas. Pero si tú eres una mujer estable, trabajadora, que puede proveer un entorno seguro y sobre todo que está llena de amor, eres una candidata perfecta ante la ley. Mi recomendación es que no se deje llevar por el miedo a la burocracia. Acércate al DIF o a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y apúntate a los talleres de inducción. Es un proceso de paciencia, eso sí, puede tomar un par de años, pero es totalmente posible legal. Qué hermoso y qué esperanzador saber que la ley evoluciona y reconoce que una familia se forma con amor y estabilidad, no con estereotipos. Y hablando de derribar tradiciones, tengo otra duda que es súper millennial y que últimamente es tema de debate en las reuniones con mis amigas. Toda la vida, desde que tenemos memoria, la tradición en México dicta que cuando nace un bebé, en el acta de nacimiento tiene que ir a fuerzas, primero el apellido del papá y allá arrumbado en segundo lugar el apellido de la mamá. Y a veces pasa que el papá es un tipo que ni se hace cargo, que no está presente, y aún así el niño lleva su nombre como estandarte.
O simplemente pasa que el apellido de la mujer es súper bonito, tiene una historia familiar padrísima, o ella es la última de su linaje y no quiere que se pierda. Nos han metido en la cabeza que es una regla inquebrantable del gobierno. Pero hoy en día, con tantas reformas de igualdad de género, ¿qué pasa si yo hablo con mi pareja y decidimos cambiarlo? Puedo llegar al registro civil y ponerle los apellidos en el orden que yo quiera a mi hija o hijo, o sea, que el mío vaya primero, o el juez me va a regresar a mi casa por rebelde. No te va a regresar. Y te digo algo, si un juez de registro civil o un funcionario intenta negarte ese derecho, está cometiendo una violación directa a tus derechos humanos y a la Constitución. Tradicionalmente, por una cuestión puramente patriarcal y de costumbre, en México siempre se ponía primero el apellido paterno y luego el materno. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya entró al debate y determinó que esa regla automática es inconstitucional, precisamente porque vulnera el principio de igualdad de género. ¿Por qué el linaje del hombre tendría que valer más que el de la mujer? No tiene sentido jurídico hoy en día. Así que en la Ciudad de México y cada vez en más estados de la República, cuando ustedes van a registrar a su bebé, tú y tu pareja tienen el derecho de decidir de común acuerdo qué apellido va primero. Si quieren que el tuyo vaya por delante, porque te gusta más, porque quieres preservar tu historia familiar o simplemente porque así lo decidieron, el juez tiene la obligación de registrarlo así. El único detalle legal y práctico que deben tomar muy en cuenta es que este orden que ustedes elijan para su primer hijo o hija tendrá que ser exactamente el mismo para todos los futuros hijos que tengan. La ley pide esto para que todos los hermanos lleven la misma estructura de apellidos y no haya confusiones legales sobre su parentesco en un futuro. Así que mi consejo es, tengan esta plática en casa tranquilamente, pónganse de acuerdo y lleguen al registro civil con mucha seguridad a ejercer su derecho. ¡Qué maravilla, chicas! Nuestro apellido primero. Empoderamiento puro desde el acta de nacimiento. A mí, fascina. Pero bueno, mi querido abogado, tenemos que aterrizar y hablar de la cara triste de la moneda. Lamentablemente, no vivimos en un cuento de Disney. A veces el amor se apaga, las personas cambian o simplemente nos damos cuenta de que no éramos el uno para el otro y la relación se rompe. Y ahí es donde empiezan las historias de terror absoluto. He leído muchísimos testimonios en mis redes de mujeres que dicen: ya no aguanto estar en esta casa, ya no lo amo, peleamos todo el día, pero él me dice que si me voy me va a demandar por abandono de hogar. Y peor aún, me escriben diciendo: le pedí el divorcio y me contestó en mi cara que no le da la gana, que me voy a quedar casada con él para siempre porque él jamás me va a firmar los papeles. Esto a mí me suena a un secuestro emocional. Si yo cometí el error de casarme con la persona equivocada, me arrepiento y me quiero salir de ahí, ¿cómo puedo divorciarme en la Ciudad de México? ¿Es un trámite de años y de rogarle a la otra persona? Para nada. Y quiero aprovechar tu espacio para desmitificar una de las amenazas más comunes y crueles que usan muchísimos agresores para retener a sus parejas. Esa frase de: si sales por esa puerta, te demando por abandono de hogar y te meto a la cárcel. Es terrorismo psicológico puro y legalmente es una mentira en la actualidad. En nuestro Código Civil, el abandono de hogar como un delito o una culpa para castigar a una mujer es un concepto que ya quedó en el pasado. De hecho, en la Ciudad de México tenemos desde hace varios años el famoso divorcio incausado, que los medios bautizaron como divorcio express. La palabra incausado es la clave en todo esto. Significa que ya no necesitas demostrarle al juez una causa o un motivo. Antes era un circo.
Tenías que llevar fotos de infidelidad o testigos de que te pegaba para que el juez te concediera el divorcio. Hoy la única causa que la ley exige es: señor juez, yo no quiero estar casada. Punto final. Si el ambiente en la casa es tóxico, violento o insostenible, la mujer tiene todo el derecho de tomar sus cosas, llevarse a sus hijos para protegerlos y salir de ese domicilio. Lo que nosotros como abogados recomendamos para blindarlas al 100% es que, en cuanto salgan de la casa, vayan a levantar una constancia de hechos, o mejor aún, presenten inmediatamente su demanda de divorcio, notificándole al juez: dejé el domicilio conyugal el día de hoy por cuestiones de seguridad y paz mental. Con eso desactivas cualquier intento de él de acusarte de abandono. Nadie, absolutamente nadie, tiene que aguantar un infierno bajo su propio techo por miedo a un chantaje legal. ¡Wow! Nadie está obligado a estar casado con alguien que no quiere. Es la frase más liberadora que he escuchado en mucho tiempo. Entonces, para que me quede clarísimo y sobre todo para que le quede claro a las miles de personas que nos están escuchando con el corazón en la mano ahora mismo, si mi esposo o mi esposa me está haciendo un chantaje emocional, si me hace un berrinche digno de un niño de 5 años, si se esconde para que no le lleguen los papeles del juzgado, o se pone en un plan de negación total y absoluta diciendo: sobre mi cadáver te doy el divorcio, la ley de verdad me respalda. Puedo divorciarme y recuperar mi libertad y mi soltería solo porque yo quiero, por mi propia voluntad, aunque mi pareja no quiera firmar absolutamente nada y se oponga con todas sus fuerzas. Te lo digo mirando a la cámara y con toda la contundencia legal. Total y absolutamente sí. Te puedes divorciar aunque tu esposo te haga el berrinche más grande de su vida, se tira al piso o te jure que nunca te va a dar la libertad. Como te explicaba con el divorcio incausado, la Suprema Corte determinó que el matrimonio no es una cadena perpetua. El divorcio dejó de ser un acuerdo entre dos partes y se convirtió en un derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. El procedimiento en la vida real funciona así. Tú contratas a un abogado, redactamos una demanda que es muy sencilla, va a decir simplemente: me quiero divorciar, y se la presentamos al juez familiar. El juez va a mandar a un funcionario que se le llama actuario a notificar a tu esposo. En ese momento a tu esposo no se le va a preguntar si te da permiso o si está de acuerdo. Aunque él se niegue a firmar la notificación de recibido, aunque se esconda en casa de su mamá, de un amigo, de quien quieras, aunque rompa los papeles en la cara del actuario, al juez no le va a importar nada de esto. El juez, por mandato de la ley, va a dictar una sentencia disolviendo el vínculo matrimonial. Estarás legalmente divorciada y soltera en cuestión de semanas o un par de meses. Ahora, ojo aquí, el papel de divorcio te lo dan rapidísimo. Lo que sí se puede ir a un juicio más largo es el convenio, es decir, la pelea por quién se queda la casa, la pensión y los hijos. Pero tu estado civil cambia a soltería sin importar la opinión de él. Así que no dejen que las asusten con el sobre mi cadáver te doy el divorcio y eso, porque la ley no necesita su firma para liberarlas. Qué respiro tan grande nos acabas de dar. Saber que no somos prisioneros de un contrato es fundamental para la salud mental. Pero claro, cuando se cierra esa puerta del divorcio, se abre la ventana del terror más grande que puede tener un ser humano: los hijos. En el momento en que la palabra divorcio sale a la mesa, empiezan los chantajes más ruines y dolorosos. Me llegan mensajes de mamás aterradas diciendo: mi esposo me amenazó con que si lo dejo, con el dinero y el poder que tiene, va a contratar a los mejores abogados para quitarme a los niños y no los voy a volver a ver.
Y por otro lado, también hay papás súper amorosos que tienen un miedo paralizante a divorciarse porque existe este mito urbano gigantesco, esta creencia popular de que la mamá siempre tiene la de ganar solo por ser mujer, y sienten que la justicia los va a alejar de sus propios hijos. Si el matrimonio colapsa, nos divorciamos y tenemos hijos menores de edad, ¿quién se queda con ellos? ¿Es verdad que la ley favorece a la mujer automáticamente, o cómo decide un juez quién es el más apto para criarlos sin que el dinero o el género sean el factor decisivo? Ese es el miedo más paralizante. Pero hay que derribar dos mitos enormes en los juzgados. Ni la madre gana automáticamente por ser mujer, ni el padre te los quita por tener más dinero. Hoy, la ley se rige por el interés superior del menor. Esto significa que el juez busca, con lupa, quién ofrece el entorno más sano, amoroso y estable. Para decidir no se basan en chismes, sino que ordenan peritajes psicológicos, envían trabajadores sociales a sus casas y, muy importante, escuchan la opinión de los niños. De hecho, la tendencia legal actual es la custodia compartida. Mi mayor consejo, si vas a pasar por esto, actúen siempre como adultos civilizados. Los jueces castigan severamente a quien habla mal de su ex o usa a los hijos como trofeo. Demuestra en el juzgado que tú eres el lugar seguro de tus hijos y la ley estará de tu lado. Me da muchísima paz saber que el sistema pone a los niños en el centro de todo y que los jueces evalúan con lupa quién es realmente apto. Sus derechos importan más que el ego de los adultos. Y justamente hablando de entornos sanos, quiero llegar al tema más sensible, oscuro y necesario de toda esta plática. Una realidad que muchas veces escondemos por vergüenza. La violencia dentro de la relación. El problema es que tenemos tan normalizada la violencia en nuestra cultura, en la tele, en las bromas de la familia, que muchas chavas me escriben dudando de su propio sufrimiento. Me dicen, es que él me revisa el celular todos los días, me exige que le mande mi ubicación en tiempo real, me prohíbe ponerme faldas y controla el dinero que gano, pero nunca me ha levantado la mano, nunca me ha pegado, así que supongo que no es violencia, solo es muy celoso porque me ama y tiene miedo de perderme. Yo leo eso y se me rompe el corazón. ¿Cómo puedo abrirles los ojos? ¿Cómo sé si lo que vivo en mi propia casa es violencia de género o violencia intrafamiliar si no hay golpes de por medio? ¿Cuáles son esas conductas silenciosas que la ley ya tipifica como un delito y una bandera roja enorme? Es una verdadera tragedia. ¿Cuántas personas viven esto sin saberlo? El problema es que en México nos enseñaron que la violencia es únicamente el golpe, el moretón en la cara o el empujón. Eso es solamente la punta del iceberg. Abajo del agua hay un montón de conductas destructivas que destruyen la autoestima y la ley ya reconoce plenamente y castiga. Para medir esto, las autoridades crearon el violentómetro. Es una herramienta que te dice cómo va escalando el peligro. Vamos a hablar de la violencia psicológica, que deja cicatrices invisibles pero muy profundas. Si tu pareja te revisa el celular exigiéndote contraseñas, te aísla de tu familia o amigas diciéndote ellas no te convienen, te aplica la ley del hielo para castigarte durante días, te humilla por tu cuerpo o te hace famoso gaslighting, que en pocas palabras es manipular la realidad hasta hacerte dudar de tu propia memoria y cordura. Todo esto es violencia tipificada. Y luego está la violencia económica y patrimonial, que es el ancla que no deja escapar a las mujeres. Si él te esconde tus tarjetas de crédito, si te prohíbe salir a trabajar para que él te mantenga, pero luego te pide cuentas y recibos de cada peso que te da para el súper, o simplemente se niega a aportar el dinero necesario para las necesidades básicas de la casa, como un mecanismo de
castigo, eso también es un delito. Muchas mujeres justifican esto diciendo, es que tiene un carácter fuerte, o es muy celoso porque me ama. Esto es falso. El control absoluto no tiene absolutamente nada que ver con el amor. Es la antesala a la agresión física. Si te da miedo contradecir a tu pareja en tu propia casa, ahí hay violencia de género y la ley te ampara para denunciarlo. Se me pone la piel chinita de escucharte, porque te juro que mientras enlistabas todas esas agresiones invisibles, el control económico, la manipulación psicológica, el aislamiento, se me vinieron a la mente los rostros de al menos 3 conocidas que están viviendo exactamente eso en este momento y están paralizadas. El miedo las tiene secuestradas. Piensan cosas como, si lo denuncio, nadie me va a creer porque él es encantador en público. O piensan, si me voy, ¿de qué voy a vivir si él me hizo dejar mi trabajo hace años? Además, él tiene las escrituras de la casa a su nombre, me va a dejar en la calle con mis hijos. Esa sensación de no tener salida es devastadora. Si alguien nos está escuchando en este preciso instante, tal vez mientras lava los trastes o en su coche camino al trabajo, y le acaba de caer el 20 de que está durmiendo con su agresor. ¿Qué puede hacer? Quiero que nos des el mapa exacto. ¿Qué pasos legales y seguros tiene que dar? ¿A qué instituciones en la Ciudad de México puede correr hoy mismo para pedir auxilio, donde la protejan de verdad y donde, como dices tú, puedan sacar a este violentador de la casa y ponerle una orden de restricción inmediata? Te escuchamos con toda la atención del mundo. Si estás escuchando esto, tal vez lavando los trastes en tu coche o escondida en el baño con el celular y acabas de darte cuenta de que tu vida corre peligro, quiero que te grabes esta frase en el corazón y en la mente. La que se queda en la casa con sus hijos y sus cosas eres tú. El que se va a la calle es él. Tenemos la idea de película de que la mujer maltratada tiene que salir huyendo a las 3 de la mañana con sus hijos y su ropa en bolsas de basura para esconderse en casa de una tía. Ya no tiene que ser así. En la Ciudad de México y en realidad en todo el país contamos con la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Si tú vas hoy mismo a un centro de justicia para las mujeres o un CJM, o a las famosas lunas, que son centros de detención de la Secretaría de las Mujeres, te van a recibir equipos especializados. En cuestión de horas, sin que te cueste un solo peso, te asignan un abogado, un psicólogo y pasan tu caso con un juez familiar. Ese juez tiene el poder de emitir algo que se llama medidas de protección urgentes. ¿Cómo funciona en la vida real? Que tú regreses a tu casa acompañada de policías, los oficiales tocan a la puerta, le informan a tu agresor que hay una orden de restricción inmediata y le dan 15 minutos para meter un par de mudas de ropa en una maleta y salir por la puerta. A él se le prohíbe acercarse a ti, a tus hijos o a tu lugar de trabajo. Y no importa si la escritura de la casa está a su nombre o si él paga la renta. El juez lo saca de su propiedad temporalmente porque tu integridad y tu vida valen más que un papel de propiedad. No están solas, existen los mecanismos y las autoridades están ahí para rescatarlas hoy mismo. Solo tienen que dar el primer paso y romper el silencio.